¿Alguna vez te has preguntado qué podría llevar a una persona a volcar mesas y expulsar a la gente de un lugar sagrado? La escena de Jesús, purificando el templo de Jerusalén, no es solo un relato bíblico. Es una poderosa declaración sobre la fe, la justicia y el verdadero propósito de la adoración. Prepárate para desentrañar el significado profundo de este evento transformador. El templo de Jerusalén era mucho más que un edificio. Era el epicentro de la vida religiosa y cultural judía. Representaba la morada de Dios en la tierra, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Para el pueblo de Israel, era el símbolo de su identidad y su pacto con Dios. Su construcción, especialmente la renovación herodiana, fue una obra monumental de gran esplendor. Miles de peregrinos de todas partes del mundo conocido acudían a él anualmente. Era el destino final para cumplir con las leyes mosaicas y ofrecer sacrificios. Dentro de sus muros se realizaban los rituales más sagrados y se ofrecían oraciones. El templo era el lugar donde la presencia divina se manifestaba de manera especial. Su santidad era incuestionable para todo judío devoto. Sin embargo, con el tiempo, prácticas comerciales se infiltraron en sus atrios. Lo que comenzó como una conveniencia para los peregrinos se transformó en un sistema de explotación. La santidad del lugar comenzó a desdibujarse. Al entrar en el templo, Jesús se encontró con una escena que lo indignó profundamente. Los atrios exteriores, destinados a la oración de todas las naciones, se habían convertido en un bullicioso mercado. Comerciantes vendían animales para el sacrificio y cambistas ofrecían sus servicios. Estos servicios eran, en teoría, necesarios para los peregrinos. Muchos venían de lejos y no podían traer sus propios animales. Además, la moneda romana, con imágenes paganas, no era aceptable para las ofrendas. Pero la realidad era que los precios estaban inflados y las tasas de cambio eran exorbitantes. Los pobres eran los más afectados por esta explotación. La piedad se había mercantilizado y la fe se había convertido en un negocio lucrativo. Jesús vio cómo la avaricia había corrompido un espacio sagrado. El propósito de la casa de Dios, un lugar de encuentro y oración, se había pervertido. Se había transformado en un centro de comercio y ganancia deshonesta. Su declaración fue contundente. Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta frase, tomada de Isaías y Jeremías, resonó con una verdad ineludible. Denunciaba la hipocresía y la injusticia que se habían arraigado. La acción de Jesús no fue un arrebato de ira descontrolada, sino una manifestación de celo divino. Con una autoridad innegable, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores. Expulsó a todos los que profanaban el lugar sagrado. Este acto fue profundamente simbólico y profético. Recordaba a los profetas del Antiguo Testamento que denunciaron la corrupción religiosa. Jesús estaba actuando como el Mesías, que purificaría a su pueblo y su adoración. Su celo por la casa de su Padre era palpable y poderoso. No podía tolerar que el lugar de comunión con Dios fuera deshonrado. Su acción fue un llamado urgente a la pureza y la reverencia. La purificación del templo fue una demostración de su autoridad divina. Jesús no solo enseñaba con palabras, sino también con acciones impactantes. Desafió el status quo religioso y económico de su tiempo. Este evento marcó un punto de inflexión en su ministerio. Dejó claro que su misión incluía restaurar la verdadera adoración. No se trataba solo de rituales, sino de un corazón sincero y justo ante Dios. La cita de Jesús: mi casa es casa de oración, proviene del profeta Isaías, Isaías 56:7. Este pasaje enfatiza que el templo debía ser un lugar de oración para todas las naciones. No era exclusivo de un solo pueblo. La visión de Isaías era inclusiva, invitando a extranjeros a unirse en adoración. Sin embargo, los atrios exteriores, destinados a los gentiles, eran precisamente donde se realizaba el comercio. Esto impedía su acceso a la oración. Al llamar al templo una cueva de ladrones, Jesús citó a Jeremías, Jeremías 7:11. Este profeta había denunciado cómo el templo se había convertido en un refugio para aquellos que cometían injusticias. Creían que los rituales los protegerían de las consecuencias de sus pecados. Jesús estaba restaurando la visión original de Dios para su casa. Quería que fuera un lugar de encuentro genuino con lo divino.
un espacio donde la oración, la reflexión y la comunión fueran prioritarias. Este mensaje sigue siendo relevante hoy. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios templos, ya sean físicos o espirituales. ¿Son lugares de verdadera adoración o se han llenado de distracciones y prioridades equivocadas? Después de purificar el templo, Jesús no se fue. En cambio, se quedó y comenzó a enseñar cada día en sus atrios. Este acto subraya su papel fundamental como maestro y profeta. Su enseñanza era radicalmente diferente a la de los escribas y fariseos. Hablaba con una autoridad que venía directamente de Dios. Sus palabras eran llenas de sabiduría, gracia y verdad. La gente común, el pueblo, estaba suspenso oyéndole. Quedaban asombrados por su mensaje y su manera de presentarlo. Jesús hablaba de amor, justicia, misericordia y el reino de Dios. Sus parábolas eran accesibles y sus enseñanzas profundas. Ofrecía esperanza a los oprimidos y desafiaba a los poderosos. Su presencia en el templo transformó el ambiente, de un mercado a una escuela de fe. La gente sentía que sus palabras tenían un poder transformador. No eran meras repeticiones de la ley, sino una invitación a una relación viva con Dios. Jesús estaba revelando el corazón del Padre. La popularidad de Jesús y sus acciones en el templo no pasaron desapercibidas. Los principales sacerdotes, los escribas y los líderes del pueblo lo veían como una amenaza directa. Su autoridad estaba siendo desafiada. Estos líderes religiosos y políticos tenían un gran poder y control sobre el templo. Las prácticas comerciales que Jesús interrumpió eran una fuente significativa de sus ingresos. Su acción afectaba sus intereses económicos. Además, la enseñanza de Jesús contradecía sus interpretaciones de la ley. Él ponía el énfasis en el espíritu de la ley, no solo en la letra. Esto socavaba su autoridad religiosa y su prestigio. Temían que Jesús pudiera provocar un levantamiento popular. Esto, a su vez, podría atraer la atención de los romanos y poner en peligro su propia posición. La estabilidad política era crucial para ellos. Por estas razones, procuraban matarle. La purificación del templo fue un catalizador. A partir de ese momento, la conspiración para eliminar a Jesús se intensificó. A pesar de su deseo de eliminar a Jesús, los líderes enfrentaban un gran obstáculo. No hallaban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La popularidad de Jesús era inmensa. Cualquier acción directa contra él podría provocar una revuelta. El pueblo lo consideraba un profeta, quizás incluso el Mesías. Atentar contra él sería visto como un sacrilegio. Este dilema muestra el poder de la influencia de Jesús sobre la gente común. Su mensaje resonaba con sus esperanzas y anhelos. Los líderes estaban atrapados entre su deseo de control y el temor a la reacción popular. La gente se sentía atraída por su autenticidad y su compasión. Jesús no hablaba desde una posición de poder, sino desde el amor. Esto contrastaba fuertemente con la rigidez de los líderes religiosos. La incapacidad de los líderes para actuar de inmediato subraya la legitimidad de Jesús. Su autoridad no venía de instituciones humanas, sino de su conexión divina. El pueblo lo reconocía. La historia de Jesús purificando el templo nos invita a una profunda introspección. ¿Qué significa tener un templo en nuestras vidas hoy? Para los creyentes, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Esto significa que nuestra vida, nuestras acciones y nuestros pensamientos deben reflejar la santidad de Dios. ¿Hemos permitido que mercaderes o cambistas se instalen en nuestro interior? Hay avaricia, egoísmo o distracciones que nos alejan de la verdadera adoración. La purificación del templo es un llamado a la autenticidad en nuestra fe. Nos insta a examinar nuestras motivaciones y prioridades. ¿Buscamos a Dios por lo que podemos obtener o por quién es Él? Jesús nos enseña que la verdadera adoración no es un ritual vacío, sino una relación viva. Es un compromiso con la justicia, la misericordia y el amor. Es vivir de una manera que honre a Dios en todo momento. Este relato nos desafía a ser celosos por la casa de Dios, tanto la física como la espiritual, a defender la santidad de los espacios sagrados y a mantener la pureza de nuestro corazón, a buscar siempre la verdadera oración y comunión. La historia de Jesús en el templo culmina con una promesa implícita.
El Rey viene. Esta frase no solo se refiere a su primera venida, sino también a su regreso triunfal. Jesús es el Rey que establece un reino de justicia y paz. Su acción en el templo fue un anticipo de su reino. Un reino donde la corrupción será erradicada y la verdadera adoración será restaurada. Un reino donde la presencia de Dios será plena y accesible para todos. La purificación del templo nos recuerda que Jesús es el Señor de todo. Él tiene la autoridad para limpiar, restaurar y transformar. Su mensaje es de esperanza para un mundo que anhela justicia y redención. Este evento nos invita a preparar el camino para su venida, a purificar nuestros corazones y nuestras vidas, a vivir de acuerdo con los principios de su reino. La imagen de Jerusalén al atardecer, con la promesa de El Rey viene, nos llena de expectación. Nos recuerda que la historia de Jesús no ha terminado. Su obra de redención y restauración continúa. La historia de Jesús purificando el templo es un poderoso recordatorio de la santidad de Dios y la importancia de la verdadera adoración. Nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿qué mercaderes necesitamos expulsar de nuestro templo interior? Te invitamos a reflexionar profundamente sobre este mensaje. Dedica un momento a la oración y la introspección. ¿Hay áreas en tu vida que necesitan ser purificadas por la presencia de Jesús? Comprométete hoy a buscar una adoración más auténtica y a vivir con un celo renovado por la justicia y la verdad. Tu templo interior espera la purificación del Rey,